Ya tengo el placer de estar con Albert Castillón, periodista, amigo. ¿Cómo estás, Albert? Un placer, como siempre, que te pases por Periodista Digital. El gusto es mío y estar contigo es un honor. La gente no sé si sabe la edad que tienes, la carrera que llevas y que eres el futuro de esta profesión. Nosotros ya nos vamos retirando, pero estoy muy orgulloso de estar contigo. Bueno, orgulloso también estoy yo, como siempre digo, vosotros, tú, Alfonso Rojo, Javier Cárdenas, bueno, toda esta gente que al final, con la que estoy todos los días, pues sois mis maestros. Si el día de mañana llego a ser alguien en la vida, vosotros vais a ser parte de esto, ¿no? Las cosas como son, Albert. Alfonso Rojo está en otra liga, ¿eh? Es maestro nuestro también. Alfonso Rojo, aquí todos somos obispos y él es cardenal mayor. Que es distinto. Bueno, Albert, tengo aquí en mis manos tu nuevo libro, El origen de la pandemia, un nuevo orden mundial. Es un libro que, vamos, que lo tenga en cuenta nuestra audiencia para tenerlo en sus bibliotecas, porque es fundamental para entender lo que ya es nuestro presente, lo que ya es un nuevo orden mundial, porque tú lo dejas claro, ¿no? Es decir, todo lo que hemos vivido, además de cambiar nuestras vidas en el plano psicológico también, en el plano político, en el plano social, en el plano económico, esto ha desencadenado, y lo notamos día tras día, porque seguimos teniendo restricciones, limitaciones, es un nuevo orden mundial. Albert, cuéntanos. Además, por cierto, un libro con un premio, el premio al mejor ensayo de Círculo Rojo, ¿verdad? Efectivamente, el mejor ensayo del año, cosa que me hizo una ilusión especial porque yo no me dedico a escribir ni me considero escritor. Este es un libro que aparece después de conversaciones con mucha gente, entre ellos Pedro Baños, el coronel que prologa el libro, y a partir de ahí nos damos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y todo lo que ahí se publicó se va confirmando. Por ejemplo, nunca se encontró el paciente cero, jamás. Ya nadie cree en lo del pangolín y el mercado de animales. Ahora sabemos que la investigación ha aumentado, la financió Estados Unidos, pero la fue a hacer a un laboratorio de Wuhan, y nosotros somos peones. Pues pasa lo que pasa, que cambia el orden mundial. Y lo del orden mundial me parece lo principal de ese libro, porque cuando todo ocurrió, cuando eso estalló en aquel mes de marzo-abril del 2020, China estaba a punto de dar el sorpaso a Estados Unidos en absolutamente todos los aspectos económicos. Eso ralentizó ese sorpaso de China y ahora estamos pues en esa lucha en la que Estados Unidos pierde batalla, Rusia intenta ganar terreno pero tampoco, y China es el gran gigante que lo domina todo. Esto, como en cualquier conflicto, guerra, porque al final esto fue una guerra realmente, es decir, vivimos estados de excepción, estados de alarma, es decir, como si estuviéramos en una guerra. Entonces, en esta guerra, como en todas las guerras, en todos los conflictos, uno de los principales enemigos pues es la propia verdad. Hemos visto mucha desinformación. Tú, de hecho, tienes un capítulo dedicado para las fake news, también lo vas comentando a lo largo del libro. Hemos visto, pues eso, una gran desinformación que, lejos de ayudarnos, pues nos ha perjudicado, evidentemente. Sí, lo peor es cuando son compañeros nuestros, los comisarios políticos, que deciden que es verdad y que no lo es. Eso me parece tremendo. A compañeros nuestros les otorgaron el poder de la verdad y salió el maldita no sé qué y maldita no sé cuántos decidiendo lo que era verdad y lo que no lo era. Jamás un compañero periodista debería haber cruzado esa barrera y haberse puesto como juez y parte de compañeros. Pero independientemente de eso, el propio gobierno estuvo fabricando fake news durante años. En aquel momento, vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y diciendo medias verdades y mentiras enteras. La mayor fábrica de fake news fue Moncloa y lo estamos pagando caro. Y además provocó un cambio, una inflexión en la veracidad que tenían los medios en la opinión pública en España. Hasta entonces, más o menos sabían que mentíamos a veces, pero nos consideraban todavía creíbles. Hablo de los grandes medios de comunicación, la televisión, la prensa, la radio, los grandes digitales. Esto ha cambiado. No nos cree nadie, y yo soy consciente de que solo digitales libres que dicen lo que realmente está sucediendo tienen cabida, y por eso ahora vosotros estáis con millones de seguidores, OK Diario y tantos digitales más. En cambio, televisión baja de audiencia estrepitosamente. Se vio que quien pagaba mandaba, y las televisiones o los grandes medios de radio fueron contratados y subvencionados desde el minuto 1 por Moncloa.
Me interesa mucho lo que estás contando, Albert, porque en Pista Digital, además de información política y económica, también tratamos muy, muy de lleno los medios de comunicación. Tú eres, bueno, pues un veterano en las grandes televisiones, en las que, bueno, pasaste mucho tiempo en Antena 3, codirigiendo Espejo Público, un programa de, bueno, pues de mucha audiencia, pero como tú dices, todo está bajando y eso es en parte por lo que tú dices, porque ya no nos, o sea, las personas que aparecemos a veces por televisión, a veces ya ni nos creen. Ya ni nos creen porque estamos viviendo una vorágine de subvenciones públicas por parte del gobierno. El gobierno de España controla pues muchos medios de comunicación, controla periodistas. Y ya no solamente es eso, sino algo que me gustaría preguntarte, la autocensura. Cuando vamos a ciertos lugares ya sabemos lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Y ya somos incluso hasta nosotros, por desgracia, que nos autocensuramos. Mira, cuanto más gente sigue un programa de televisión o de radio, más presión sobre el periodista se ejerce. Y llega un punto, y esto lo he vivido yo años en Antena 3, que si tú haces las preguntas que deberías hacer a tal o cual político, no vuelve. Un día le haces la pregunta que quieres, pero ese político no volverá. Y si no vuelve ese político, eres tú como periodista el que tiene la espada de Damocles en la cabeza para que te echen, porque el cargo público ha de estar en las teles. ¿Por qué? Porque mañana puede gobernar, dirigir Moncloa y, por lo tanto, repartir las subvenciones y la publicidad institucional. Por lo tanto, el periodista está bajo la presión de que no se le cabree ningún político. ¿Cómo se hace? Haciendo entrevistas masaje, entrevistas en las que casi nunca se pregunta lo que tú quieres y en las que se dice pocas veces el 100% de la verdad. Se roza un poquito para que no se cabreen, porque si se cabrean y no vuelven, eres tú el que te vas a la calle. Esta dictadura de la clase política sobre el periodismo está provocando, pues eso, que la gente para enterarse de lo que sucede tenga que ir a medios alternativos de información. Cuanta más gente ve un medio, más presión sobre ese medio ejerce la clase política. Y eso me parece gravísimo porque destruye la democracia y la independencia de la prensa. Vamos a cambiar de tema, Alberto, porque tú como periodista de investigación, pues estás siempre al tanto de todo lo que ocurre en los entresijos, ¿no?, de la actualidad, y precisamente hay un hecho muy interesante y es que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que tú conoces bien, ha publicado el primer spot, es decir, el primer vídeo publicitario de toda su historia, mostrando a un agente pues cómo hace su trabajo diario, ¿no? Sale de la cama a las tantas de la noche o de la mañana, un trabajo muy, muy esclavo, las cosas como son, recopila información y luego tienen que analizar esa información para que se convierta en tal, para que se convierta en información útil y poder, por tanto, extraer conclusiones. Cuéntanos tú qué sabes del CNI, pues es raro, ¿no?, que justamente en este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania pues lancen su primer spot publicitario. Quizás sea un mensaje hacia el gobierno, hacia Pedro Sánchez, para que no se olvide del importantísimo labor que hace nuestro Centro Nacional de Inteligencia. No podría haber lanzado ese vídeo sin cierto permiso del gobierno. Eso lo primero. Lo segundo, el CNI está haciendo lo que hace la CIA en Estados Unidos, lo que hace el Mossad en Israel, que es divulgar, no es tanto un spot publicitario, pero sí un vídeo divulgando su actividad. ¿Por qué? Hombre, porque el CNI ha hecho cosas muy mal hechas en los últimos años. Sí. Tuvo a un jefe que se dedicó a esconder según qué historias cuando le interesaba por ideología política, que iba a ver a la supuesta concubina del rey para llegar a acuerdos. Esto no se puede hacer. El CNI no está para eso, no está para ser el CNI de un partido ni para esconder vergüenzas, está para proteger al Estado, no para ser casi un enviado o un vasallo del gobierno que toca, del rey que tengamos o del que esté en Moncloa. Y eso perjudicó mucho la imagen del CNI. Eso, y añadido que durante la etapa de vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias era el ministro del CNI. Pablo Iglesias pidió expresamente a Pedro Sánchez encargarse del CNI. ¿Qué hizo la cúpula del CNI? Coger de excusa la pandemia, esto está en el libro, y no celebrar ni una sola reunión durante meses. Gracias a eso, que hizo el CNI ex proceso para que Pablo Iglesias no tuviese información privilegiada, gracias a eso, nunca Pablo Iglesias tuvo información secreta muy importante del espionaje español.
¿Y por qué el CNI no se fiaba de Pablo Iglesias? Porque creía que según qué información podía soltarla a gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela, el de Rusia, el de Irán, con los que ha tenido muchísima relación, como todos sabemos. Es decir, el CNI ha estado navegando entre dos aguas, mal dirigido en mi opinión y en la de muchos durante un tiempo, y necesita regenerarse. Y es primordial que un Estado como el nuestro tenga un centro de inteligencia sabio, con gente independiente que piense solo en el Estado, en el bien del Estado español y sus instituciones, no tanto de las personas. Albert, y tenemos que hablar también rápidamente de economía. La economía va de mal en peor, pero yo creo que tienes que hacer otro libro, Albert, porque estamos viendo muchas mentiras en torno a la economía. Ahora están usando a la guerra de Rusia y Ucrania para salvar los muebles y decir, no, es que la inflación toda es culpa de la guerra de Rusia y Ucrania. No, fíjense, ese 7,4% de inflación, ese 3% de inflación subyacente del mes de febrero no mide el impacto todavía de la guerra Rusia y Ucrania. La guerra Rusia y Ucrania empezó a finales del mes de febrero. Ahora no es todo guerra Rusia-Ucrania, no, los deberes no los habíamos hecho, veníamos de una situación muy mala y ahora evidentemente se está agravando con esta invasión de Rusia en Ucrania, pero es que las cosas venían muy mal ya, la economía va de mal en peor, somos el país con más desempleo de la Unión Europea, el que más tasa de miseria tiene, el que menos crece de la OCDE. Totalmente. En ocasiones también por errores de Europa, ¿eh? Sí, La sí. Comisión Europea nos ha fastidiado bastante con el precio de la luz que tenemos ahora, que tenía un precio máximo en España, y dijeron que esto no era legal y que había que dejar precio libre. Pues ya lo tienes libre, estamos pagando 700 megavatios hora. La Comisión Europea no ha hecho bien su trabajo, pero lo peor de España, y yo espero que la gente se dé cuenta de esto. Llevamos 2 años con crisis, ahora con guerra, en los que ha subido todo, la luz, la energía, el gas, los alimentos como consecuencia de ello. El resto de países, y no hablo de los más ricos, por ejemplo Portugal, está dando cheques de gasolina de 2.000 euros a los transportistas. Toda Europa dio ayuda a los autónomos. Todos facilitaron dejar de pagar impuestos y además ayudar económicamente a los comerciantes. ¿Qué ha hecho España? Nada. Decir en ruedas de prensa que otorgaba 7.000 millones a los autónomos y cuando se ponían a buscarlos apenas un porcentaje pequeño podía acceder a la ayuda porque lo habían hecho especialmente complicado, burocráticamente difícil para que no pudieses acceder. Aquí no se ha prestado ayuda cuando Europa sí ha dado dinero para que se hiciera. La pregunta es qué se ha hecho con ese dinero. ¿Dónde están los millones? ¿Por qué Europa aguanta tanto sabiendo, pues eso, que se nos van 100 millones en reformar las sedes de UGT y comisiones obreras, mientras a los transportistas no se les da un cheque de gasoil como da Francia o como da Portugal? Esa es la pregunta. Y hombre, y ya la guinda de lo que soportamos en España es que nos digan que salimos más fuertes, que somos la economía que más despunta. Es todo mentira. Y por eso digo que hay que empezar a sacar las verdades, aunque sea medias, de un gobierno que posiblemente es el más mentiroso de la historia de la democracia reciente. Albert Castillón, El origen de la pandemia, tu nuevo libro, ¿cómo se puede hacer para pedirlo, para comprarlo? Cuéntanos. Vayan a cualquier librería que digan El origen de la pandemia de Círculo Rojo, también está en Amazon, y bueno, ahí si lo quieren lo busquen, o que te llamen a ti, ya vamos directamente, lo que haga falta. Que llamen a la redacción de Periodista Digital y nosotros ya gestionamos todo. Albert, un placer enorme, muchísimas gracias. Gracias por tus preguntas inteligentes.